Ayer habíamos comenzado con enlace covalente y habíamos comenzado a resolver el ejercicio 1. En realidad estuvimos recordando lo que corresponde a estructuras de Lewis e hicimos, y bueno, las condiciones o lo que implica el enlace covalente, e hicimos las diferentes estructuras y resolvimos la parte A y B del ejercicio, la 1. La parte C y D nos requiere estudiar una de las teorías que ustedes ya han visto en Química 1, que es la teoría de la repulsión electrónica de los pares de electrones de valencia, o la TREPEV, la solemos llamar por su abreviatura. Básicamente, esta teoría nos va a permitir determinar lo que tiene que ver con la geometría de las moléculas, teniendo en cuenta que nosotros hasta ahora, si recuerdan, hicimos las estructuras de Lewis y dijimos que las estructuras de Lewis no nos indican nada respecto de la forma que tienen esas moléculas, o sea, no nos dicen nada respecto de la distribución espacial de los diferentes átomos, porque eso lo tenemos que analizar a partir de diferentes teorías. En primer lugar, vamos a estudiar la geometría molecular con la TREPEV. Entonces, cuando hablamos de geometría molecular, justamente nos referimos a la distribución en el espacio de los átomos que conforman una molécula, y es muy importante el entender correctamente la geometría molecular, porque a partir de allí, en lo que tiene que ver con los elementos que se unen mediante enlaces covalentes, es decir, que forman moléculas, vamos a poder fundamentar una serie de propiedades, como lo son el punto de fusión, el punto de ebullición, el tipo de reacción química, entre otros aspectos. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos enlace metálico, cuando estudiamos enlace iónico, a los puntos de fusión los podíamos relacionar directamente con una medida de la unión, en el caso del enlace iónico, de la unión iónica, y lo hacíamos a través de la energía reticular. En el caso del enlace metálico, medíamos la fuerza del enlace metálico y eso lo hacíamos con el potencial iónico, midiendo la atracción del catión metálico respecto de los electrones del mar. Pero para las sustancias que están unidas, cuyos átomos se unen mediante enlace covalente y forman moléculas, necesitamos analizar la geometría y a partir de allí, la semana que viene, vamos a estudiar las fuerzas que existen entre moléculas, ¿sí? Pero el primer paso es determinar geometría y a partir de allí sacar una serie de conclusiones. Por tal motivo vamos a comenzar a recordar lo que era la TREPEV, la teoría de la repulsión electrónica de los pares de electrones de valencia. Como su nombre lo indica, esta teoría se basa justamente en la repulsión que van a tener los electrones que están participando de los enlaces de los diferentes átomos en una molécula. Esos son los electrones de valencia. Básicamente lo que dice la teoría es que los electrones, esos pares compartidos que estamos dibujando en las estructuras de Lewis mediante líneas, esos pares compartidos se encuentran, esos dos electrones, apareados, ¿sí?, en el átomo central. Pero que existe entre esos diferentes pares de electrones que van a participar en los enlaces diferentes niveles de repulsión. Establece entonces un orden de más a menos repulsión, un orden decreciente de repulsiones, y en base a eso entonces sustenta o fundamenta la orientación que tienen los diferentes ángulos de enlace, vendrían a ser, o la orientación que tienen los diferentes enlaces en la molécula. Referido a esta repulsión, lo que sostiene la teoría es que los pares solitarios, es decir, los pares de electrones no compartidos con otro par de electrones no compartidos, son los que tienen mayor repulsión. O sea que cuando encontremos eso, a partir de una estructura de Lewis que analicemos, tenemos que esperar que allí haya una gran separación o van a estar lo más alejados posible. Luego, en orden decreciente de repulsión, están los pares sin compartir o pares solitarios respecto de un par de electrones compartido. Y por último están los pares compartidos entre sí, o dos pares compartidos. Para ello, establece esta teoría una formulita, podríamos llamarla, de esta forma: A x sub n e sub m,
donde A me indica el átomo central, X me está indicando en su subíndice el número de pares de electrones compartidos que tiene el átomo central. Esto lo vamos a analizar siempre para el átomo central. Y E me indica el número de pares de electrones sin compartir o pares de electrones solitarios que tiene el átomo central. O sea que nos vamos a referir en la fórmula TREPEV siempre analizando el átomo central. Para poder hacer este análisis, el primer paso es hacer la estructura de Lewis más estable de la molécula que queremos analizar. ¿Me siguen hasta allí, chicos? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien. Yo quiero ir a explicarle un poco más. ¿Dónde puse mi cita? Bueno, tengo un súper resumen que me dice. Bueno, entonces ustedes tienen en la guía de laboratorio todavía no, en la guía de seminario, tienen una tablita donde les va presentando las diferentes fórmulas TREPEV, las fórmulas TREPEV, y les da ejemplos de ese tipo de sustancias. Yo voy a comenzar a analizarlo directamente, ustedes pueden ir haciéndolo con la tablita para ir explicando los diferentes casos, con las estructuras de Lewis con las que ya estuvimos trabajando ayer. Para eso, ayer yo me puse a dibujar un montón de estructuras de Lewis de ejemplo y fui dejando espacios, si se acuerdan, para continuar trabajando con esas estructuras que ya tenemos dibujadas, pero ahora haciéndole el análisis a partir de la TREPEP y más adelante a partir de la otra teoría. Así que me voy a conectar con la pizarra. Y vamos a ver. Estoy buscando la hojita. Cuando comenzamos a ver las estructuras de Lewis, ahora comparto. La primera que dibujé era el fluoruro de berilio. Y entonces lo que vamos a hacer es a partir de la... ¿Sí, no? Esta es la primera. Sí. Lo que vamos a hacer a partir de la estructura de Lewis del cloruro de berilio es determinar la geometría de esa molécula. Para ello tenemos que sacar la fórmula TREPEV. En la fórmula TREPEV analizamos el átomo central. El átomo central lo indicamos, escribimos la fórmula TREPEV con una letra A. Luego escribimos la letra X y el subíndice de la X corresponde al número de pares de electrones compartidos que rodean al átomo central. En esta molécula, ¿cuántos pares de electrones compartidos rodean al átomo central? 2. Correcto, 2. ¿Tiene el átomo central pares de electrones sin compartir? No. No tiene, entonces no vamos a colocar la E, ¿sí? En la tablita, entonces, correspondiente a la fórmula TREPEV, nos fijamos que el número de pares de electrones es 2, los dos están compartidos, no hay ninguno sin compartir. La fórmula TREPEV es AX2, que es lo que acabamos de escribir, y fíjense que vamos a hablar de una geometría electrónica que me va a indicar la disposición de los electrones en esa molécula y además de una geometría molecular. Estas dos geometrías vamos a ver que pueden coincidir o no. Y enseguida vamos a ver en qué casos sí van a coincidir y en qué casos no van a coincidir. Se van a ir dando cuenta ustedes, ¿sí? Entonces, a X2, fíjense, geometría electrónica lineal y la geometría molecular también es lineal. Entonces, eso me está indicando que los electrones se organizan en una línea y además la molécula, si tendríamos algún equipo especial, algún aparato para verla, la podemos ver y obtiene, pues, tiene forma lineal. Entonces la geometría electrónica es lineal y la geometría que adopta la molécula también es lineal. ¿Bien? ¿Ese se entendió? Sí. Bueno, fíjense que el
El primer paso entonces así va a ser las estructuras de Lewis, ¿sí? Y tener la estructura de Lewis más estable. Continúo con esta otra. Vamos a anotar el átomo central, es el boro, ¿sí? Y vamos a ver cuántos pares de electrones compartidos, perdón, tiene el átomo central. ¿Cuál sería el subíndice que colocamos a X? 3. 3. A X3. ¿Tiene pares sin compartir el átomo central? No. No tiene, entonces no colocamos la E. Para entonces una molécula donde el átomo central tiene 3 pares de electrones compartidos y ninguno sin compartir, fíjense, estamos en esta parte de la tablita, el número de pares de electrones es 3, de los 3 pares de electrones hay 3 compartidos, no hay ninguno sin compartir, la fórmula TREPEP es AX3, la geometría electrónica es plana triangular, y fíjense acá, si miramos la tablita, que siempre que el átomo central esté rodeado de 3 pares de electrones, no importa si esos electrones están compartidos o sin compartir. Siempre que el átomo central esté rodeado de 3 pares de electrones, la geometría electrónica va a ser plana triangular. ¿Sí? Plana triangular. En este caso, como no hay pares de electrones sin compartir, la geometría molecular coincide con la geometría electrónica y es plana triangular. ¿Qué es lo que vamos viendo hasta ahora? La TREPEP dijimos que se basa en la repulsión electrónica. Entonces lo que busca es que esos pares de electrones estén lo más alejados posible. Cuando el átomo central tiene 2 pares de electrones, como vimos recién, la forma en la que están más alejados esos 2 pares de electrones es formando ángulos de 180 grados. Mientras que cuando el átomo central está rodeado de 3 pares de electrones y no hay ninguno sin compartir, o sea que la única repulsión que hay es la que existe entre pares compartidos con pares compartidos, la forma en la que esos pares de electrones están lo más alejados posibles uno de otros es entre ellos con ángulos de 120 grados en el plano, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo, basándonos en la repulsión electrónica, que si tendríamos que dibujar la molécula, aquí tengo, lo voy a hacer con otro color, al átomo central, acá están los átomos ligantes, y el ángulo que forman aquí, en el primer caso, para que estén lo más alejados posibles, es de 180 grados, mientras que aquí es de 120 grados. ¿Sí? Esa es la forma en la que esos pares compartidos van a estar lo más alejados posible unos de otros. ¿Me siguen hasta aquí? Para tener otro ejemplo de este tipo de estructuras, acá yo dejé otro espacio, lo voy a hacer acá entonces en esta hojita y ahí voy a trabajar con el dióxido de carbono. Vamos a hacer esta molécula que ayer no me di cuenta de hacer para que analicemos su fórmula TREPEP. El azufre tiene en la configuración del neón, 3S2, 3P4, son 6 electrones de valencia. El oxígeno tiene, bueno, la configuración del helio, 2S2, 2P4, son 6 electrones de valencia por 2, son 12 electrones, 12 más 16 son 18 electrones, es decir, 9 pares. Cuando hacemos entonces esta molécula, son 9 pares. En general sabemos que el oxígeno necesita unirse con 2 enlaces para poder completar el octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. ¿Sí?
Si analizo las cargas formales, créanme que esta me va a dar la estructura de Lewis más estable. No la quiero ensuciar toda a la gráfica. O bueno, sí la hago. Fíjense que el oxígeno va a ser 6 menos 6, 0. Acá tengo 2, 4 y acá tengo 5, 6. Este otro oxígeno es 6 menos 2, 4, 5, 6, 6 menos 6, 0. Y el azufre es 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 por el par sin compartir y me da todos ceros. ¿Sí? Esa es entonces la estructura de Lewis del dióxido de azufre. Si tengo que analizar su geometría electrónica y molecular, fíjense que aquí ya tenemos pares compartidos y pares sin compartir, a diferencia de las dos moléculas que hemos analizado hasta ahora, ¿sí? En la geometría molecular, no importa que los elementos tengan enlaces dobles entre sí. Los enlaces dobles a los efectos de la geometría no van a modificar la forma de la molécula. O sea que si tenemos enlaces dobles, los vamos a contar como si serían simples, ¿sí? No contamos allí como que hay dos pares por cada uno de los azufres, perdón, por cada oxígeno, ¿bien? Entonces los enlaces múltiples no influyen en la geometría, van a influir en otras propiedades de los enlaces, como lo son los ángulos de enlace, las longitudes de enlace, mejor dicho, y las energías de enlace, ¿bien? Fíjense entonces ahora que tenemos pares compartidos entre el azufre y el oxígeno, pero además tenemos arriba un par sin compartir. Lo que dice la TREPEV es que entonces el par sin compartir genera más repulsión con un par compartido que la que tendría un par compartido, como en la molécula anterior que dibujamos. Si escribimos la fórmula TREPEV va a ser A X, y vamos a contar los enlaces simples como si serían, los enlaces dobles como si serían simples, y si tendríamos enlaces triples en algún lado, también lo vamos a contar como si serían simples. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuántos pares de electrones compartidos rodean al átomo central? Dos. 2. Dos, correcto, si queremos escribir la fórmula 3P. ¿Cuántos pares de electrones sin compartir tiene el átomo central? Uno. 1. Uno solito, ¿sí? Esa es entonces mi fórmula TREPEV. Vamos a ir a la tablita y fíjense que entonces tenemos tres pares de electrones tres pares de electrones en total rodeando el átomo central, considerando los enlaces múltiples no me afectan lo que es la geometría. Dos de esos pares están compartidos, uno solo está sin compartir. La fórmula TREPEV es AX2E1, entonces si tengo que determinar su geometría electrónica, la geometría electrónica es plana triangular, la voy anotando en la pizarra, y la geometría molecular es angular. Debido entonces a que arriba ya no tenemos un átomo como teníamos en la anterior, ¿sí? Bueno, acá en este caso sería en la parte de abajo, pero ya no tenemos un átomo en uno de los vértices. Fíjense que antes la forma en la que había menor repulsión entre estos pares compartidos era formando ángulos de 120 grados. Pero ¿qué dice la TREPEV? La TREPEV dice que los pares sin compartir, como este par que tenemos aquí, va a generar más repulsión respecto de los pares compartidos. Por lo tanto, el ángulo que va a existir entre los dos oxígenos, ese ángulo que va a ser el ángulo de enlace, va a ser menor ahora que 120 grados. ¿Por qué? Porque estos pares compartidos se van a juntar un poquito más para alejarse por la repulsión que hay del par sin compartir que tiene arriba el azufre. ¿Lo entienden a eso, chicos? Entonces, lo que se puede llegar a visualizar de la molécula es, si este es el átomo de azufre, arriba tengo el par de electrones que los represento, ay, perdón, que ahora comparto la pizarra, arriba tengo el par de electrones que los represento de esa manera, y aquí tenemos los enlaces con el oxígeno formando un ángulo que ahora sabemos que tiene que ser menor de 120 grados. ¿Me van siguiendo, chicos, respecto de geometría? Sí, profe. ¿Y de cuántos grados sería? No me lo sé de memoria.
exactamente al ángulo del dióxido de azufre, pero más adelante tengo, creo, unos enlaces para que vayamos viendo, que ustedes van a poder entrar y allí están los ángulos, ¿sí? No sé si es de 118, pero no me los acuerdo de memoria. Bueno, Y acá no está en la tablita tampoco, a ver. No está. Continúo con la fórmula TREPEV. Tenemos aquí la molécula de metano. Voy a respetar los colores. Vamos a escribir la fórmula TREPEV para el metano. Es A. ¿Cuántos pares de electrones compartidos rodean al átomo central? 4. 4. No hay pares de electrones sin compartir en el átomo central, por lo tanto la fórmula TREPEV es AX4. La forma en la que los pares compartidos, en este caso del carbono, van a estar lo más alejados posibles unos de otros para evitar la repulsión que exista, es en este caso, ahora ya salimos del plano, y es distribuyendo esos enlaces en el espacio. Entonces tenemos que para 4 pares de electrones rodeando al átomo central, fíjense que podemos tener todos compartidos, como en este caso, y en este caso entonces la fórmula TREPEV es AX4 y la geometría electrónica va a coincidir con la geometría molecular y corresponde a un tetraedro, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ir observando entre ya los 3 pares y los 4 pares? Que cuando no hay pares de electrones sin compartir, entonces las geometrías electrónicas van a coincidir con las geometrías moleculares en general, ¿sí? Mientras que cuando ya comienzan a haber pares de electrones sin compartir, las geometrías electrónicas, las geometrías moleculares, digamos, iniciales, las geometrías electrónicas difieren de las geometrías moleculares porque en la geometría molecular comienza a existir más repulsión para esos pares de electrones sin compartir en lo que se refiere a los pares compartidos y esa molécula comienza a deformarse o a modificar sus ángulos para evitar o minimizar la repulsión. ¿Sí? Quiero ver dónde puse los enlaces. Quiero entrar acá un ratito, porque acá podemos ir viendo. Ay, tengo un problema con mi mouse hoy, por eso me muere tanto en conectar. Voy a ir cargando esta página que es un simulador donde vamos además a poder ir viendo los diferentes ángulos de enlace. Bien, vamos con el metano entonces. Dice que es una distribución tetraédrica, entonces en ese tetraedro estaría, ¿estoy compartiendo? Acá. En ese tetraedro estaría en el centro el metano, y el tetraedro es una pirámide, como su nombre lo indica, tiene 4 lados, y esos lados son todos triangulares. Entonces, tendríamos acá a un átomo de hidrógeno, acá tenemos al otro átomo de hidrógeno, aquí tenemos al otro átomo de hidrógeno, y aquí tenemos al otro átomo de hidrógeno. ¿Sí? Bien, y en el centro en el centro del tetraedro estaría el metano, y esa sería la organización o distribución de las moléculas. Modelo. Ahora les comparto, ya deben estar viendo porque estoy con la pestaña del... A ver si... No, acá, hay un pasito atrás, pucha. Vamos a ir acá a las moléculas reales. Quiero mostrarles el metano en este caso. Este simulador que ustedes tienen los enlaces allí en el aula, lo que hace es mostrarles la molécula con su forma tetraédrica. Si preguntamos la geometría electrónica, bueno, va a coincidir. Si preguntamos la geometría molecular, también es tetraédrica, y podemos pedir que nos muestren los ángulos de enlace. Fíjense que aquí
Entonces los ángulos de enlace van a ser de 109,5 grados organizados en el espacio, ¿sí? Ahí se puede visualizar mejor el carbono y los blanquitos son los hidrógenos y el ángulo de enlace es de 109 grados. Entonces aquí estos ángulos serían, todo lo que está dibujado allí en el espacio, mejor dibujado que lo que dibujé yo, tendríamos allí entonces ángulos de 109,5 grados. Si continuamos analizando la TREPEV, vamos a analizar la molécula de amoníaco, donde si escribimos la fórmula TREPEV, tenemos A, X, ¿y cuántos pares compartidos tenemos alrededor del átomo central? 3. 3 pares, ¿y cuántos pares sin compartir? 1. Un solo par sin compartir, ¿sí? Esto nos indica, si vamos a la tablita de la TREPEV, que fíjense que cuando ya tenemos 3 pares compartidos y uno sin compartir, si bien la geometría electrónica se mantiene para siempre para los 4 pares de electrones, ya no tenemos una geometría molecular tetraédrica. ¿Por qué? Porque ese par sin compartir está deformando o modificando ese tetraedro porque genera mayor repulsión electrónica, ¿sí? Y lo deforma conformando una pirámide de base triangular. Esto sería entonces, lo voy a dibujar, que tenemos el nitrógeno y la pirámide de base triangular sería de esta forma donde el vértice superior lo está dando el nitrógeno, aquí estarían los hidrógenos, y si bien arriba tiene el par sin compartir, este par sin compartir, lo que termina, no me constituye un vértice de esta figura geométrica, ¿sí? Si lo miramos aquí, fíjense entonces ahora que ese tetraedro que veíamos anteriormente, ay, mi mouse está hoy, ahí, son las esferas blancas, mientras que arriba, fíjense que allí podemos ver este, tenemos aquí el par sin compartir, ¿sí? Un segundito que me tenés que cambiar de lugar, ya se despertó mi hijito. Pero acá tenemos entonces el par sin compartir y acá tenemos el vértice superior de la pirámide de base triangular y los átomos de hidrógeno son los blanquitos que están dándome los vértices de la pirámide. Dice entonces que la geometría electrónica es tetraédrica, como nosotros indicamos, pirámide de base triangular, pirámide trigonal es equivalente, y esos ángulos de enlace que recién eran de 109,5 grados, acá se mantienen en realidad, pero solamente en la base, ¿sí? Se van a mantener aquí. Bien. Un segundito que yo no se desconecte, me voy a cambiar de lugar nada más para poder continuar con la clase.
Ya estoy, chicos. Continuamos. Voy acomodando acá. Bien. Tenemos entonces, respecto del amoníaco, esta sería su estructura, su geometría, ¿sí? ¿Van entendiendo, chicos, cómo es, o van recordando, además lo de la TREP? Por lo menos hasta el amoníaco, seguramente que lo vieron en fundamentos de química, ¿sí? Porque la única teoría de enlace covalente que ven es justamente la TREP. Si continuamos con las que hayamos visto, la clase de ayer, tenemos a la molécula de agua. A ver que tendría que conectarse ahí con la pizarra. A ver si está conectado. Sí. Mm, Me parece que voy a tener que volver un segundito. Me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Ahí. Ahí está. Tenemos entonces la molécula de agua, donde si determinamos la fórmula TREPEV es A, X, ¿y qué vamos a poner en la X? ¿Cuántos pares compartidos tiene el átomo central? 2. Dos Dos. pares. ¿Y Y cuántos otro pares? 2. De otros dos, correcto. A, X2, E2 es mi fórmula TREPEV. Nos vamos aquí a la tablita. A, X2, E2 corresponde con una geometría molecular angular. Ahora, entonces, los dos pares de electrones sin compartir que tiene el oxígeno terminan deformando esta molécula que va a tener entonces forma angular. Tendrían que estar viendo la pizarra. Sí, están viendo la pizarra. Forma angular. Ahí está. Donde acá tenemos entonces los dos pares sin compartir. Y acá, bueno, me salió bastante fea. Tenemos el ángulo que ya deja de ser de 109 grados y en el caso de la molécula de agua es de 104,5 grados. Ustedes después pueden entrar a ver aquí en este simulador y van a ver que este tiene mal los ángulos de enlace. En el caso del agua es 104,5, así que en el amoníaco es menos de 109,5 grados, también está mal. No termino de confirmar con el tema del agua porque estoy segura del ángulo de enlace del agua. Pero bueno, pueden ver por lo menos la forma de la molécula angular. Si decimos que no nos muestre los pares solitarios, esto sería la fórmula de la molécula de agua. Ahí se ve mucho mejor el ángulo, ¿sí? Del cual estamos hablando. Bien. De esta manera, entonces, nosotros con la TREPEV, teniendo en cuenta la repulsión electrónica, vamos a ver que podemos determinar las geometrías. Sí, y fíjense que aquí tenemos, además de los que hicimos, otros ejemplos de moléculas que van a tener, que se van a comportar, bueno, como las que tenemos, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno es como el agua, la arcina es como el amoníaco, el tetracloruro de carbono es como el metano, el cloruro de estaño es como el dióxido de azufre, ¿sí? Etcétera. Seguramente ustedes hasta el año pasado, hasta el curso de fundamentos de química, lo hicieron hasta 4 pares de electrones, pero ahora vamos a ver que a partir entonces de la estructura de Lewis podemos analizar casos un poquito más complejos y las formas que adoptan las moléculas son un poquito más complejas. Por ejemplo, si te hablamos de 5 pares de electrones, tenemos que la geometría electrónica va a ser una bipirámide de base triangular, que para el caso de que no haya pares de electrones sin compartir va a coincidir con la molecular, y si no, para un par sin compartir ya cambia a la estructura, fíjense, sub y baja, y para 3 pares de electrones sin compartir, me parece que me falta de 2 acá, la forma es lineal, y cuando tiene 6 pares de electrones compartidos sería un octaedro, y va modificándose. ¿Qué es lo que podemos determinar
a partir de la geometría, o por qué es tan Profe, importante. disculpe, sigue ¿Sí? mostrando la página donde se ve la molécula de agua. Ah, bueno, gracias por decir. Estaba hablando aquí sobre el cuadrito de todos modos, ¿sí? Les decía que en el cuadrito tenemos aquí en la última columna ejemplos de moléculas similares que les pueden servir a ustedes para practicar. La forma de practicar sería entonces hacer primero la estructura de Lewis correcta. Fíjense entonces que ahora la estructura de Lewis para nosotros es un insumo, por lo tanto no deberían tener errores en las estructuras de Lewis porque van a empezar a analizar y a sacar conclusiones incorrectas. ¿Bien? Tienen entonces acá en la última columna, les decía, ejemplos y tenemos ahora casos ya para 5 pares de electrones que lo vamos a ir resolviendo con el ejercicio 1 directamente y para 6 pares de electrones alrededor del átomo central, dependiendo de que estén compartidos o sin compartir, vamos a tener entonces para 5 pares siempre una geometría electrónica que es una bipirámide de base triangular que se va a ir modificando en función de la repulsión electrónica para otras geometrías, hacia otras geometrías moleculares y a su vez, para el caso de 6 pares de electrones alrededor del átomo central, la geometría electrónica va a ser octaédrica, la molecular, cuando no hay pares sin compartir, va a ser también octaédrica y se va modificando de acuerdo a que comiencen a aparecer pares de electrones sin compartir. Lo importante o parte de la importancia de determinar correctamente la geometría, dijimos que es analizar luego la polaridad de las moléculas. ¿Por qué? Porque con la geometría molecular tenemos que determinar qué es lo que va a pasar con las moléculas, si estas moléculas van a ser polares o no. ¿Por qué es importante saber si las moléculas son polares o no? Y ahora vamos a ver cómo determinamos eso. Es importante porque a partir de allí vamos a analizar justamente las propiedades físicas, ¿sí? Para ello tenemos que recordar, cuando hablamos de polaridad de las moléculas, que nosotros ayer cuando clasificamos a los enlaces covalentes, dijimos que hay enlaces que son covalentes no polares, yo les decía comunes porque no me salía la palabra, y enlaces covalentes que son polares. ¿Cuándo se daban entre dos átomos enlaces covalentes que eran polares? ¿Cómo tenían que ser esos átomos para que el enlace covalente sea polar? Distinto. Distintos. ¿Por qué? Porque justamente si son distintos, había diferencias de electronegatividad. Entonces, lo que nos falta hacer aquí es justamente analizar, para las que estuvimos viendo, y para eso era importante el ángulo de enlace, analizar las polaridades de las moléculas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del enlace covalente polar, yo les dije que había entonces un vector entre esos dos átomos distintos que se unían, había un vector que llamábamos, que era un vector momento dipolar, que indicábamos con la letra mu. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, si empezamos a ver desde la más sencilla que vimos hoy, que es el cloruro de berilio, tendremos un vector momento dipolar que va del berilio a uno de los cloros y va del berilio al otro cloro, ¿sí? Y no me salieron igual. Al otro cloro, ¿sí? Esperen que voy a contar los cuadraditos. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y claro, me sale una más larga. Ahí. Entonces, si este es el berilio, y aquí tengo mis dos vectores, momentos dipolares, podemos a esos dos vectores sumarlos, ¿y qué es lo que va a pasar? Fíjense que están en la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Y la Profe, magnitud, ¿sí? sí, se está mostrando el Word, digo, perdón, el PowerPoint. Bien, gracias. Ahí. Ahí, ¿no? Ahí está la pizarra. Sí. Bien. Les decía entonces, voy a dibujar nuevamente, yendo al primer ejemplo del cloruro de berilio, que tenemos entonces dos vectores, aquí momentos dipolar, porque hay dos enlaces covalentes polares, berilio-cloro y berilio con el otro cloro, ¿sí? Tenemos entonces un enlace con un vector momento dipolar que va del berilio a uno de los cloros y un vector momento dipolar que va del berilio al otro cloro. Como son vectores, los podemos dibujar.
Y son vectores, al estar unido ese berilio a átomos que son idénticos, son dos vectores que tienen exactamente la misma magnitud, la misma dirección, pero están en sentido opuesto. Cuando los sumemos a estos vectores, ¿cuál sería la resultante? 0. 0, ¿sí? O sea que cuando nosotros sumemos, hagamos la sumatoria de los vectores momento dipolar, vamos a obtener el momento dipolar de la molécula. Va a ser la sumatoria de todos los vectores momentos dipolares que tenemos. Y para ello, y para poder hacer esa sumatoria, es que tenemos que conocer correctamente la geometría de esa molécula. Entonces, acá me acaba de decir muy bien el compañero que la sumatoria de los vectores momentos dipolar me va a dar igual a 0. Si el momento dipolar de la molécula, que sería esa sumatoria, me da igual a 0, vamos a decir que esta molécula es no polar. ¿Sí? Y ahí se va a actualizar ya enseguida. Y la molécula entonces es no polar. Bien, eso entonces es uno de los motivos por los cuales además tenemos que determinar correctamente la geometría. Yo me voy a saltear esta, me voy con el dióxido de carbono. Y acá ya voy a borrar directamente estas que están acá, porque ya las analizamos ayer. Me sirvió el espacio para analizar la otra. Y acá nuevamente si hacemos la fórmula TREPEP para el dióxido de carbono, va a ser A, X, y ahí fíjense, dos pares compartidos, pero me da lo mismo que haya dos pares, porque únicamente los cuento a los enlaces dobles como, o múltiples como si serían simples. La fórmula 3P del dióxido de carbono es AX2, su geometría electrónica va a coincidir con su geometría molecular y también es una molécula lineal, al igual que el cloruro de berilio. Entonces, tenemos un vector momento dipolar que nace en el carbono y termina en uno de los oxígenos, que nace en el carbono y termina en el otro oxígeno. Esos dos vectores momento dipolar, más allá de mi horrible dibujo, esos dos vectores momentos dipolares son iguales, están sobre una misma línea, y de magnitudes, son de igual magnitud, pero de sentido opuesto, por lo que cuando los sumemos, vamos a tener un caso similar que el cloruro de berilio y la sumatoria de los vectores momento dipolar para determinar el momento dipolar de la molécula de dióxido de carbono, mejor dicho, la sumatoria de los vectores momento dipolar que me van a dar el momento dipolar de la molécula me va a dar igual a 0. La molécula de dióxido de carbono es no polar. Profe, Sí, se ve la pantalla negra y dice sí, HTTP. estoy viendo, pero eso se desconecta normalmente y como me mudé de lugar parece que hay mayores problemas de conexión. Ahí está. Ahí están viendo bien. Pues corta siempre, pero es un tema de la aplicación que uso y no tuve tiempo de buscar otra aplicación. Ahí la están viendo bien, ¿sí? Bien, vamos a analizar ahora el trifluoruro de boro. Nuevamente tenemos vectores, momentos dipolar entre el boro y el flúor. Sí sé que se corta a cada rato y se vuelve a conectar, pero es así nomás la transmisión de esta aplicación. Fíjense que estoy dibujando los vectores momentos dipolares que nacen en el boro y terminan en el flúor. ¿Sí? Ahora tenemos tres vectores momentos dipolares que los vamos a sumar. Y cuando los sumemos, si bien mi gráfico no está exactamente a escala, cuando los sumemos, esta resultante que acabo de determinar, porque cuando sumamos vectores los vamos sumando de a dos, si recuerdan eso de álgebra, esta resultante que acabo de sacar hacia arriba va a ser exactamente igual en magnitud que la que tengo abajo, por lo tanto, la sumatoria de los vectores, momentos dipolares, me van a dar igual a 0 y el momento dipolar de la molécula va a ser 0. La molécula del trifluoruro de boro es una molécula no polar. ¿Sí?
Aquí en el trifluoruro de boro no lo anotamos, pero la geometría electrónica es igual a la geometría molecular, lo dije pero no lo anoté, y es plana triangular. Bien. Si continuamos, me voy a esta otra molécula que sigue teniendo 3 pares de electrones, la del dióxido de azufre, pero es plana triangular su geometría electrónica, pero su geometría molecular es angular. Cuando queremos hacer el análisis de los vectores momentos dipolares, entonces vamos a tener un vector momento dipolar que nace en el azufre y termina en uno de los oxígenos, y otro vector momento dipolar que nace en el azufre y termina en el otro oxígeno. Vamos a sumar estos dos vectores momento dipolar, obtengo una resultante, y a diferencia del caso anterior, no tengo un vector para sumar con esta resultante que acabo de calcular, esta que está acá al medio, que dibujé en verde, no tengo un vector para sumar esa resultante. Porque arriba, ahora del azufre, tengo un par sin compartir. Entonces, lo que podemos observar es que tenemos un vector momento dipolar resultante, que la sumatoria de los vectores momentos dipolares me da ahora distinta de cero. O sea, el momento dipolar de la molécula es distinto de cero. Eso quiere decir que la molécula del dióxido de azufre es una molécula, ya no es no polar, sino que es una molécula polar. ¿Sí? Ay, es pésima la conexión aquí arriba. Ahí está. Tengo que ponerlo más cerca, parece, a la computadora con él. Es una molécula polar. Bien. Ahí está. Nos vamos con el metano. En el metano vamos a tener vectores momentos dipolares desde el carbono hasta el hidrógeno. Aquí ya me es más difícil poder hacer la sumatoria de los vectores momentos dipolares. Esperen que estoy viendo que se actualice la pantalla. No se actualiza. Ahí está. Aquí en el metano es más difícil hacer la sumatoria de los vectores momentos dipolares, porque estoy en el espacio, ¿sí? Pero créanme que cuando se hace la sumatoria de los vectores momento dipolar en el metano, esa sumatoria también me da igual a 0. Y el momento dipolar de la molécula de metano es 0, lo que implica que la molécula de metano es una molécula no polar. Si nos vamos con el amoníaco, tenemos ya un par de electrones sin compartir. Y ese par de electrones sin compartir, en lo que va a influir es que ya no vamos a poder anular todos los vectores momentos dipolares, de forma tal que la molécula de amoníaco o el momento dipolar de la molécula de amoníaco es distinto de 0, y la molécula de amoníaco es polar. Al igual que la molécula de agua, donde, bueno, me es más fácil aquí dibujar los vectores momentos dipolares que nacen en el oxígeno, terminan en el hidrógeno, y cuando sumamos tenemos una resultante en el medio que no se anula. Por lo tanto, la sumatoria de los vectores momento dipolar, o sea, el momento dipolar de la molécula es distinto de 0, y la molécula de agua es una molécula polar. ¿Sí? Qué chocante la conexión realmente. Es una molécula polar. Tengo que buscar otra aplicación para transmitir, ya lo voy a pensar. Creo que lo que tengo que hacer es conectarme a la clase con algún usuario. Sí, con algún usuario, y transmitir desde ahí directamente desde la tablet. Ya voy a probar enseguida en el corte eso para que no se me corte justamente tanto. Bien, eso sería respecto del agua, ¿sí? Vamos a hacer ahora directamente. Ah, no, los hice acá.
a los ejercicios del punto 1 que tenemos que completar, alguno de ellos por lo menos, con la TREPEP, ¿sí? Ahí ya se va a actualizar enseguida. Ahí está. Vamos a completar los ítems del ejercicio 1 que teníamos para las moléculas que ya veníamos analizando. Fíjense, leamos recto el ejercicio. Para las moléculas del punto A, determinar las geometrías electrónicas y moleculares y clasificar las moléculas en polares y no polares, graficando en forma cualitativa el momento dipolar de la molécula, ¿sí? Yo me voy entonces a ubicar en la pizarra, en la parte de las estructuras de Lewis que ya hicimos ayer. Entonces, fíjense que tenemos el trióxido de azufre. Acá está la estructura de Lewis del trióxido de azufre. Si escribimos su fórmula 3P va a ser A, X ¿cuánto? Perdón que no estoy compartiendo la pizarra. Miren sus estructuras de Lewis, estoy haciendo el ejercicio 1. No sé si estoy compartiendo. Con el trióxido de azufre. Y a ver si se dignan conectarse. Ahí está. Tenemos entonces la estructura de Lewis del trióxido de azufre. Y díganme qué subíndice le corresponde a la letra X. 3. 3. AX3 se van a la tablita de la 3P y qué geometría electrónica corresponde. Plana triangular. Plana triangular, no tenemos pares sin compartir en el átomo central, por eso no les pregunté. ¿Y qué geometría molecular les corresponde? La misma. Plana triangular. Correcto, la misma, ¿sí? Podemos entonces ahora representar, si son planas triangulares, los vectores momento dipolar. Estoy dibujando aquí los vectores, abajito con celeste, sumo los dos de arriba, obtengo una resultante, sumo con el de abajo, este es como el trifluoruro de boro, y la sumatoria de los vectores momento dipolar, es decir, el momento dipolar de la molécula me da igual a 0. La molécula del trióxido de azufre es una molécula no polar. Bien. Voy a continuar, a ver que se actualice. Con el monóxido de nitrógeno, que, a ver si se actualiza ahora. Ustedes vayan siguiéndome con las estructuras que dibujamos ayer, que en el monóxido de nitrógeno, fíjense que no tenemos que hacer un análisis de geometría. ¿Por qué no tenemos que hacer un análisis de geometría? De hecho, nuestra tablita de la 3P en realidad es aplicable a átomos polielectrónicos, o sea, átomos que tienen, a moléculas mejor dicho, acá está mal para átomos, sí, átomos polielectrónicos, pero son para moléculas que tienen más de 2 átomos, ¿sí? Para moléculas poliatómicas sería acá. Parece que está mal el encabezado del cuadro. Es para moléculas, parece que yo me tildé cuando lo puse acá. Para moléculas poliatómicas. Nada que ver. ¿Por qué? Porque ahora justamente lo que estamos por ver es un caso, en realidad, de una molécula que tiene solamente 2 átomos. ¿Qué geometría tendrá la molécula del monóxido de nitrógeno si tiene 2 átomos nada más? Lineal. Lineal. No hay otra. La geometría electrónica va a ser lineal y la geometría molecular también va a ser lineal en este caso. Pero si miramos un poco la molécula, tenemos allí un par de electrones sin compartir.
Y el enlace es covalente polar, ¿sí? Entre el nitrógeno y el oxígeno. O sea, acá no hay forma de que encontremos otro vector para que podamos anularlo. Entonces, la polaridad del enlace, en este caso, por tratarse de una molécula de 2 átomos, la polaridad del enlace va a coincidir o me va a indicar la polaridad de la molécula. O sea, esta molécula es una molécula polar. ¿Sí? Para completar el razonamiento del punto 1. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Continuamos con el carbonato con el anión carbonato, que sería la molécula C. Como es un ion, no corresponde que digamos si es polar o no, porque tiene carga, ¿sí? Pero sí vamos a analizar su geometría electrónica y su geometría molecular. Para ello vamos a escribir la fórmula TREPEV, que va a ser A, X, y que subíndice le corresponde a la X, mirando la estructura de Lewis del anión carbonato. 3. 3. ¿Tiene pares sin compartir el carbono? No. No tiene. Su geometría electrónica, entonces, ¿cuál va a ser si la fórmula TREPEV es AX3? Plana triangular. Plana triangular. Y la geometría molecular también va a ser plana triangular. ¿Sí? No sé por qué se actualiza a medias la pizarra. Pero arriba escribí en la geometría electrónica plana triangular y en la molecular también plana triangular. Ustedes vayan completando, por favor, y mirando sus imágenes hasta que yo vea en el corte si me conecto con la tableta a la clase. Si puedo transmitir como si estaría compartiendo mi pantalla, digamos, desde la tableta y no es tan inestable la conexión. Vamos a probar eso enseguida. Voy a continuar con las moléculas que tenemos en el punto 1. Ahora tengo la molécula que es el hidrógeno con el oxígeno. También es una molécula de qué geometría si tenemos 2 átomos nada más. Lineal. Lineal. La geometría electrónica y la geometría molecular es lineal. Y como los dos átomos son diferentes, tenemos allí un enlace covalente polar, además tenemos un electrón sin aparear, por lo tanto, la molécula acá además es polar. ¿Sí? Y nos vamos con el siguiente, que es el sulfato. En el sulfato tenemos dos cargas negativas, por lo tanto, como son iones, no vamos a decir si son polares o no, pero sí podemos determinar las geometrías electrónicas y las geometrías moleculares, y para ello tenemos que hacer la fórmula TREPEV, que sería AX ¿cuánto para el sulfato? 4. AX4. ¿Sí? No tenemos pares sin compartir en el azufre, por lo tanto, me quedaría así la fórmula TREPEV. ¿Y qué geometrías me corresponderían? Tetraédrica. Tetraédricas y tetraédricas. Tetraédrica la electrónica y tetraédrica la molecular. ¿Sí? Escríbanlo, por favor, porque no se actualiza la pizarra. Vamos a... Ahí me quedé en el sulfato. Y en la guía, además tenemos... Bueno, tenemos el amoníaco, creo que ya está hecho. Esperen que me fije la guía. Tenemos el amoníaco que está hecho. El hipoclorito y el tricloruro de boro, que es igual al trifluoruro de boro que ya hicimos, ¿sí? Es plana triangular. Y el hipoclorito les va a dar lineal porque son 2 átomos nada más. Y polar, bueno, no determinamos la polaridad porque es un ion, y en el tricloruro de boro va a ser igual que el trifluoruro que ya hemos analizado, ¿sí?
Con esto terminaríamos el punto 1 y tendríamos que comenzar a hablar en el punto 2 ya de la otra teoría, que es la TEV. La TREPEV básicamente tiene este mecanismo que es analizar las estructuras de Lewis, sacar la fórmula TREPEV y a partir de allí poder determinar las geometrías. En el siguiente ejercicio, una vez que yo explique la otra teoría que vamos a estudiar, que es la TEV, en el siguiente ejercicio, que es el del punto 2, a partir de las estructuras de Lewis, que yo les dije que las traigan listas para hoy, yo ya las tengo en mi pizarra, vamos a aplicar esta teoría que les voy a explicar enseguida después del corte, y para aplicarla también vamos a analizar y aplicar la TREPEV para poder completar en realidad el cuadro del punto 2 de la guía, con lo cual vamos a seguir utilizando y practicando con la TREPEV, ¿sí? Así que el punto 1 lo tenemos resuelto. Vamos a hacer un cortecito aquí de 10 minutos. Voy a ver de conectarme de otra forma con la pizarra para que no esté tan inestable. Y entonces descansamos 10 minutitos y continúo con la TEV, la teoría del enlace de valencia, que es la siguiente teoría. Voy a pausar la grabación. Bien. Hemos hablado de la TREPEV, de la polaridad de las moléculas, y acá tenemos un cuadrito resumen para que lo vean después tranquilos, pero fíjense que cuando las moléculas son biatómicas y los átomos están formadas por átomos del mismo elemento, siempre van a ser no polares, y cuando las moléculas son biatómicas, las geometrías siempre son lineales y coinciden en realidad con la polaridad del enlace covalente. Por lo tanto, cuando está formada la molécula por átomos de distintos elementos, la molécula resulta polar porque el enlace covalente es polar, que son algunos de los ejemplos que vimos recién, como el monóxido de nitrógeno. Cuando las moléculas son poliatómicas, 3 átomos o más, comenzamos a aplicar la TREPEV con la fórmula TREPEV, ¿sí? Y acá tenemos los ejemplos. Pueden entrar estos enlaces que nos permiten ver las geometrías moleculares, y en el otro enlace van a poder ver las polaridades de las moléculas. Este es un poquito más lerdo para cargar. Bueno, quiero continuar con la TEV, así que se los dejo para que lo vean después en todo caso. Fíjense entonces que para predecir la geometría de una molécula, el primer paso es dibujar la estructura de Lewis. Por lo tanto, como les decía, la estructura de Lewis tiene que ser un trámite ya para nosotros, ¿sí? No puede haber errores en las estructuras de Lewis. Me molesta el eco que escucho. No puedo silenciarlo más. Bueno. Una vez que determinamos la geometría electrónica, podemos determinar además las geometrías moleculares. A partir de las geometrías moleculares, haciendo la sumatoria de los vectores momentos dipolares, vamos a determinar si la molécula es polar o no. Y en realidad, cuando las geometrías moleculares ya comiencen a tener formas en el espacio, esa sumatoria de vectores momentos dipolares va a ser más difícil de hacer. Por lo tanto, no es un paso que necesariamente ustedes tengan que hacer, sino lo que hay que analizar es si el átomo central tiene todos sus pares de electrones compartidos con átomos idénticos. Las moléculas van a resultar, cualquiera sea su geometría, van a resultar no polares, como les indica el cuadrito resumen de recién. Ahora, cuando el átomo central ya tiene pares de electrones sin compartir, resulta que las moléculas son polares. O bien, cuando el átomo central está unido a átomos diferentes, esos vectores momentos dipolares que hemos dibujado ya no son todos idénticos y entonces nos van a dar también en ese caso moléculas polares, ¿sí? Cuadro resumen, ejercicio 1, y vamos a empezar a explicar otra teoría que es la TEV. La TREPEV nos explica muy bien la forma de la molécula,
pero no dice nada del por qué se forma el enlace entre dos átomos, ni cómo se forma ese enlace. Para ello, una de las teorías es la teoría del enlace valencia o TEV. Nosotros normalmente hablamos con las abreviaturas en química, la TREPEP, la TEV, la TOM, vamos a ver la clase que viene. La TEP propone el concepto de hibridización y sobre esto van a trabajar en el laboratorio de esta semana. ¿Sí? Así que van a profundizar, van a adquirir más práctica en lo que tiene que ver con la hibridización sobre todo. Propone la hibridización como fundamento para poder explicar el enlace covalente, además introduce el concepto de resonancia, eso de resonancia lo vamos a ver la clase que viene. Dentro del enlace covalente, nosotros necesitamos explicar diferentes propiedades del enlace. Una es el momento dipolar, que recién lo asociamos con la geometría, los ángulos de enlace, que también tienen que ver con la geometría, las longitudes de enlace y las energías de enlace. Lo que hace esta teoría, la teoría del enlace valencia, se basa en la ecuación de onda de Schrödinger, que vimos en la primera unidad. La solución de la ecuación de onda era una función de onda cuyo resultado era el conjunto de números cuánticos, si recuerdan, ¿sí? Esa función de onda, solución de la ecuación de Schrödinger, es en lo que se basa esta teoría principalmente. Bueno, acá era del momento dipolar de la molécula, que lo voy a pasar. Y vamos a pasar a explicar básicamente qué es lo que propone, lo que plantea la TEP. Esto es teoría, pero tenemos que ver. La TEP plantea que lo propone en principio para dos átomos de hidrógeno y trabaja con las funciones de onda, las propiedades, la función de onda describe las propiedades ondulatorias del electrón. Para ello vamos a suponer dos átomos de hidrógeno, un átomo A y un átomo B, completamente independientes y cada uno con su electrón. Al electrón del átomo A lo llamamos 1 y al electrón del átomo B lo llamamos 2. En el enlace covalente, cuando los dos átomos de hidrógeno se unen, que se van a unir justamente mediante un enlace covalente, fue una de las estructuras de Lewis que hemos dibujado, el par de electrones que comparten, en este caso el electrón 1 con el electrón 2, es indistinguible. En realidad, no podemos diferenciar cuál electrón le corresponde a cada uno de los átomos cuando los están compartiendo en un enlace covalente, ¿sí? Lo que hace entonces esta teoría es trabajar con la función de onda de estos electrones, del electrón 1 y del electrón 2, teniendo en cuenta que son indistinguibles al formarse el enlace covalente. Entonces, como estos electrones son indistinguibles, cuando los átomos se van acercando para formar el enlace covalente, vamos a obtener una función de onda en la cual, que la vamos a llamar phi1, en la cual podría ser que entonces el electrón 1 le pertenezca al átomo A y el electrón 2 le pertenezca al átomo B. Entonces la función de onda del electrón 1 está indicada como phi A cuando le pertenece al átomo A y la función de onda del electrón 2 la vamos a indicar como phi B cuando le pertenece al átomo B. Como decíamos que podíamos no discriminar a qué átomo le corresponden estos electrones, podemos obtener una función de onda psi2 que va a ser igual a la función de onda del electrón 2 si le pertenecería este electrón al átomo A y la función de onda del electrón 1 si le pertenecería este electrón 1 al átomo B, ¿sí? Entonces esa función de onda psi2 se forma con las funciones de onda, o sea, la función de onda de la molécula se forma con la función de onda de cada uno de los electrones que está participando de ese enlace covalente. Aquí estamos entonces suponiendo que los átomos se unen mediante un enlace covalente donde no podemos discriminar a quién le pertenece el electrón. La TEP propone también que, en este caso, podría ser que los dos electrones le pertenezcan a un solo átomo y propone una tercera función de onda, asumiendo que el electrón 1 y 2 le pertenecen al átomo A. En ese caso, entonces tenemos la función de onda psi A de 1 y psi A de 2.
O bien, también asume o supone que el electrón 1 y 2 le pertenece al átomo B. O sea que los dos electrones le pertenecen a un solo átomo y construye una cuarta función de onda. Básicamente lo que está considerando la TEB es, en el primer caso, que tenemos un enlace covalente puro, y en el segundo caso, al decir que los dos electrones le pertenecen a uno u otro átomo, está asumiendo que uno de los átomos toma los dos electrones como si podría hacerlo por una mayor atracción, por ejemplo. Entonces asume que en este segundo caso, para las funciones de onda psi3 y psi4, que los enlaces son iónicos en este caso, y por eso tenemos que uno de los átomos posee los dos electrones y otro queda sin el electrón, ¿sí? Esto lo construye en una función de onda final de la molécula donde combina a las 4 funciones de onda de las situaciones que ha estado suponiendo, sumándolas y afectándolas con un factor de normalización, que lo que hace este factor n de normalización es